Profe, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hay una pregunta de investigación en esta presentación? Porque podemos establecer cuáles serían los aspectos más significativos que no han permitido dirimir o terminar con el conflicto limítrofe entre el Meta y el Caquetá. Y podríamos resumirlo en aspectos políticos y económicos. Y ahí se terminaría la investigación. El enfoque que queremos darle, y por eso estamos en la mesa de Big Data y de las nuevas tendencias de la administración pública, es que los entes territoriales juegan un papel fundamental en la descentralización y en la autonomía. Desde ese pensamiento, la ESAP debe contar precisamente con herramientas de apoyo como fortalecimiento institucional. Es decir, la ESAP debe establecerse para poder capacitar a estos entes territoriales en estos diferentes limítrofes que se presentan. En pleno siglo XXI, con la modernidad y el avance tecnológico, aún persisten grandes problemas en términos de planos, cartografías, y no hay una limitación o no hay un censo real de la tierra en Colombia y se está trabajando desde diferentes dependencias. Entonces, mi nombre es Alexander Segura Lozada, docente catedrático, hago parte como egresado también del semillero Guacacayo. Bueno, para acercarlos al contexto, pues conocemos precisamente el departamento del Caquetá y del Putumayo y del Meta. Nuestra territorial tiene injerencia precisamente en el departamento del Caquetá. Y el área en que está siendo referencia del diferendo limítrofe llega a cerca de 30.000 metros cuadrados, es decir, que es una gran extensión que está aún en disputa, aunque existe una regulación y es precisamente la Comisión de Ordenamiento Territorial que funciona con comisiones especiales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, aún no se han podido poner de acuerdo precisamente frente a los informes que presenta el IGAT, porque el IGAT es la entidad que debe presentar el informe técnico para poder delimitar o para poder concretar los límites de los entes territoriales. Dentro de ese contexto, ¿cierto?, se presenta hace más de 30 años y se intensificó más precisamente con la explotación mineroenergética a partir de esa zona de influencia petrolera. Es decir, que es de gran importancia para estos departamentos concretar sus límites para obtener claridad en el tema del reconocimiento económico a partir de las regalías. Diferentes aspectos, les decía, pero los más encaminados, y por eso no es la pregunta de investigación, porque se pueden resumir en el político y en el económico. En el político, ¿por qué? Porque precisamente las personas que hacen parte de esta Comisión de Ordenamiento de la Cámara de Representantes y del Senado son participantes o son representantes de estos mismos territorios. Entonces hay unas reclamaciones por conflicto de intereses y en últimas no se ha podido establecer con claridad una definición entre estos límites del Meta y del Caquetá, específicamente en los municipios de San Vicente del Caguán y la Macarena Meta. Desde la conformación normativa de estos territorios se empezaron a crear diferentes limítrofes, la falta de la claridad precisamente de elementos que permitan linear o especificar los límites que le corresponden a cada uno de los departamentos. Les decía 3.000 kilómetros cuadrados, en el cual hay 112 asentamientos, el cual alrededor de 8.000 personas que están en esta encrucijada de no saber si pertenecen a San Vicente del Caguán o si pertenecen a la Macarena Meta. Hay diferentes situaciones que se presentan también por inversión, porque los entes territoriales no pueden invertir recursos que no son de su competencia en otros entes territoriales. Entonces se presentan también problemas de salud y de educación al no tener con claridad si hay una institución educativa y pertenezca a un municipio o a otro. Les decía el tema precisamente de la injerencia del tema petrolero. Hemos avanzado, ¿no? La Constitución Política del 91 permite esa descentralización, es decir, que los entes territoriales tengan la autonomía suficiente para poder organizar y presentar informes de reclamación. ¿Por qué es tan importante el tema de ordenamiento territorial? Ustedes dirán, para un ente territorial lo más importante es el presupuesto, porque es que de ahí salen los recursos para ejecutar las acciones. Pero también recuerden que los entes territoriales y nosotros, los administradores públicos, diseñamos otras herramientas técnicas que sirven de apoyo a la gestión, como los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y obviamente las políticas públicas. Y las políticas públicas y el ordenamiento territorial tienen un valor fundamental en el tiempo, porque el presupuesto
por los principios es anualidad, ¿cierto? Es decir, que el presupuesto es para un año. Los planes de desarrollo son para un periodo administrativo, es decir, 4 años. Y los planes de ordenamiento, su vigencia es de 12 años. Es decir, que hay una visión de futuro, pero si no hay claridades en qué futuro vamos a tener o dónde vamos a generar el futuro, pues tenemos este tipo de inconvenientes. Existen, como en todas las matices del territorio colombiano, diferencias culturales, ¿cierto? Diferencias económicas, diferencias sociales, políticas que se desarrollan en esta región. Esas características son precisamente marcadas o puntualizadas por un fenómeno que vivimos desde hace más de 60 años, ¿cierto? Que es el conflicto armado. Y esta zona, tan apartada del país, pues ha sufrido o ha sido víctima, ustedes saben, San Vicente del Caguán ha sido víctima de este flagelo del conflicto armado. Es decir, que hay que hacer unos ejercicios de reconstrucción y de memoria, pero también hay que llegar con claridades para poder intervenir directamente en estos territorios. Entonces, por eso creemos que es tan importante analizar no solamente cuáles son los factores que inciden en que no se haya podido dirimir este conflicto limítrofe, sino también cuál sería el papel fundamental que juega la ESAP como apoyo y fortalecimiento institucional a estos entes territoriales. Y hacia allá es que queremos plantear la pregunta de investigación. Esas serían las primeras acciones que hemos realizado, es decir, primero, indagar frente a cómo va el proceso de diferendo limítrofe. El último informe se presentó en el 2020 ante las comisiones conjuntas de la Cámara y del Senado de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pero como les decía, el informe del IGAT fue devuelto por falencias técnicas y por reclamaciones tanto del Meta como del Caquetá. Es decir, que después del 2020 no se ha avanzado significativamente en poder establecer cuáles van a ser los límites de estos dos departamentos. Entonces, primero, estudiar ese diferendo limítrofe. ¿En qué va? ¿Cómo se ha venido presentando? ¿Qué está trabajando el IGAT para poder presentar ese informe? Porque el IGAT es la institución que revisa y entrega ese informe técnico con las características y los lineamientos territoriales de cada ente territorial. Realizar un análisis de la situación es revisar y hacer etnografía, realizar trabajo de campo, es decir, la percepción de los ciudadanos de este territorio y cuáles se condimentan. Digamos que el gobernador del Caquetá planteó un elemento que no está normativo, no está regulado, y era hacer una consulta popular para ver si las personas querían pertenecer al Meta o al Caquetá, pero no está estipulado normativamente, es decir, que no tiene validez, pero se podría analizar desde ese punto de vista un censo para revisar realmente si cultural o identitariamente los ciudadanos que están en torno a este territorio se identifican con uno o con otro. Y entonces ahí ya empieza a hacer no solamente una investigación cuantitativa, sino una investigación también cualitativa. Y como les decía, plantear precisamente el ejercicio de la ESAP, es decir, tenemos un programa que se llama Fortalecimiento Institucional, ¿cierto? Que asesora precisamente a los entes territoriales. Entonces, la ESAP, frente a estos semilleros de investigación, proponer estas temáticas, ¿para qué? Para que sean de intervención y sirvan precisamente como anteproyecto para llegar a consolidar este tipo de asesoramientos. Nuestra territorial, como tiene influencia en el Caquetá, pues sería precisamente tratar de acompañar y tratar de asesorar al departamento del Caquetá. ¿Por qué el tema del Big Data que está relacionado con esta mesa temática? Porque la información regularmente la encontramos en el portal de Terridata, ¿cierto? Ahí encontramos información estadística de los entes territoriales, ¿cierto? O podemos ir al kit de ordenamiento territorial y encontramos toda la información del ordenamiento territorial. O podemos ir al kit de planeación e encontramos todo lo que tiene que ver con planes de desarrollo y otras herramientas técnicas, ¿sí? Pero en el 2023, cosa que no conocen muchos de los que están precisamente estudiando este conflicto, y es que el IGAT creó un nuevo procedimiento precisamente para el deslinde y alojamiento, es decir, para poder concretar los límites claros de los entes territoriales. Entonces, la primera acción que debe hacer dentro de este ejercicio de investigación es revisar este procedimiento del IGAT y empezar a gestionar para que este ente territorial, en el caso del Caquetá, de los insumos, ¿cierto? Y acompañado de la SAT, pueda presentar ante el IGAT su reclamación o un informe para que el IGAT consolide temáticamente y lo presente a la Comisión de Ordenamiento. Esa es una de las grandes actualizaciones que se hacen, porque de este tema ya se ha hablado muchísimo, pero aunque se hable de este tema,
en la Comisión de Ordenamiento Territorial aún sigue presentándose 16 situaciones de diferentes limítrofes, ¿sí? Es decir, el norte de Santander y Cesar aún tiene diferentes limítrofes. El único que ha podido desarrollarse en últimos 20 años ha sido entre el Chocó y Antioquia. El único que ha podido establecerse normativamente ya con claridad es el tema de separación de los territorios. Entonces, es importante que nosotros, como miembros de la academia, en este caso de la SAP, con intervención en el Caquetá, podamos recoger a partir de esta propuesta de investigación las herramientas que nos permitan acompañar para poder presentar con sustento normativo, sustento técnico y administrativo las reclamaciones acompañando al ente territorial del Caquetá frente al conflicto limítrofe que se presenta. Eso era gran parte de la ponencia y, evidentemente, en el ejercicio jurídico, empecé precisamente con el tema de la descentralización. Ustedes saben, la Constitución permite precisamente que estos entes territoriales puedan autogestionar y puedan desarrollar la autodeterminación, y precisamente si no conocemos el territorio, no tenemos claridad del territorio, pues no podemos invertir y no podemos desarrollar acciones precisamente para el mejoramiento, como lo decía en la ponencia de esta mañana, para mejorar las situaciones sociales, económicas de la ciudadanía. Otro ejercicio, pues es precisamente los que conocen, ¿no? El escenario de la ley 388 que habla sobre el ordenamiento territorial a escala municipal, y obviamente falta la ley 1454 que habla precisamente ya de la ley orgánica de ordenamiento, en el cual establece que los departamentos también tienen que establecer planes de ordenamiento territorial. Y quería referirme también a las leyes 118 del 59 que crea el departamento del Meta y la ley 78 del 81 que crea el departamento del Caquetá. Es decir, que de la misma naturaleza de creación de estos departamentos no se tenía claridad frente a cuál iba a ser los límites, precisamente por las falencias que tenía en términos tecnológicos de recoger los linderos, de poder reconocer geográficamente con puntos específicos de jalón o con otras mediciones técnicas que se establecen, ¿no, ingeniero? En el sentido de poder hacer mediciones concretas. Ahora ha avanzado mucho la tecnología, ya con drones, ¿cierto? Ya con satélites se pueden establecer con mucha más claridad, pero aún sigue persistiendo dificultad, no solamente por el terreno, por las características del terreno, sino también por el tema del conflicto y por el tema de mafias que aún siguen funcionando dentro de esta región. Entonces, ese de soporte, precisamente, ese informe técnico o el desarrollo de esta investigación va a servir como aporte de la SAP, ¿cierto?, en el acompañamiento de fortalecimiento institucional para que el IGAT, que es la entidad que presenta esto, llegue con sustento y además con un estudio realmente investigativo con producto y resultado de investigación a sustentar qué ocurre en este fenómeno, qué tanto se ha avanzado y qué se puede establecer con claridad frente a este diferente limítrofe. No sé si tengan preguntas o si estoy bien con el tiempo. Bueno, damos preguntas, profe, si le parece, al auditorio. Y tenemos 5 minutos, ya los voy ya, tranquilo. Empezamos por acá y ya pasamos acá, listo, al profesor Carlos Manrique. Profe. Muchas gracias, profe. Profe Alexander, lo felicito. Y muy coincidencialmente, esta mañana tuvimos una reunión en el gremio nuestro, en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y tocábamos específicamente ese tipo de puntos. Creo que es menester, lo que usted comenta, generar una mayor consistencia investigativa que usted ha iniciado, y créame que eso es un gran acierto para la ISAP. Es un gran acierto, y lo digo desde el punto de vista como arquitecto. Profe, felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Carlos. Muchas gracias. Mi nombre es Alfredo Díaz Polanía, soy arquitecto, tengo una especialización en planeación territorial en ordenamiento POT. Profe, la base para iniciar ese estudio es lo último. ¿Cómo se formó el Meta 1959? Recuerde que el Caquetá era una intendencia, ¿sí? Intendencia, ¿sí? Pero ahí es donde empiezan los intereses, ¿sí?
Entonces, vayámonos atrás a lo que hizo Colombia con Nicaragua. Era superficial, que el agua, que no sé qué, que por aquí, que los pescadores. No, en este gobierno se fueron hacia la parte submarina, donde empezaron a mirar las capas limítrofes y todo, y ahí fue donde decidieron. Entonces, ojo con la parte esa, que es muy importante, y vaya sobre la parte geológica, ¿sí? Que es donde tienen los puntos, yo creo que hay limitado. ¿Qué ha sucedido? Los territorios cuando están en la parte límite de otro departamento, no le paran bolas a las pobres comunidades, los dejan abandonados. Aquí en Neiva, en el Huila, tenemos allá en Villa Leticia, en el Cauca, con Puracé, igualito, igualitico. Y lo mismo sucedió lo que usted tocó en el Chocó con Antioquia, los intereses, ¿sí? Por ahí viene siendo la parte clave que donde ustedes, hoy en día hay una herramienta muy grande, el sistema de información geográfica satelital, donde le das coordenadas claritas. Ese era lo que quería aportarle, profe. Gracias, profesor. Y evidentemente vamos a ser encaminados hacia el tema del suelo, el subsuelo y todo el tema ambiental. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Tarquino. Inicialmente, pues no soy muy partidario de las fronteras en general. Entiendo que deben existir por un tema político, pero económico y de división territorial, pero pues no soy partidario básicamente. Pero en esta parte que vemos como de apoyo institucional que brinda la SAT, me quedó fue la duda. La SAT está tomando parte de como hacia el Caquetá. O sea, es decir, no se contempla la otra parte del meta. Yo lo planteo precisamente porque el área de influencia de la territorial Huila y es un espacio académico, no es un espacio que sí podría servir de soporte para el tema de fortalecimiento, pero es simplemente un ejercicio de investigación. Si ese ejercicio de investigación lo toma la SAT para poder acompañar en el ejercicio como área de influencia el Caquetá, porque tenemos precisamente nuestra territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, entonces podría hacerlo. Igual podría ser la dirección territorial del Meta también acompañar este proceso. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia González. Mi duda resulta, si esos territorios que tienen problemas limítrofes, ahorita que usted nombra Caquetá y Meta y los otros que pertenecen en Colombia, ¿quién cubriría esa zona, o sea, los problemas sociales de esas comunidades? ¿Los departamentos que tienen esos problemas o el Estado? Debe ser el Estado en general, es decir, como no hay una claridad frente a tema de atención o intervención dentro de esas comunidades, pues lo asume el Estado en general, porque el área de influencia aún no está certificada para que los municipios o los entes territoriales particularmente inviertan dentro de ese espacio. Una última intervención y cerramos para dar paso entonces a la siguiente ponencia. Buenas tardes. Ese problema que usted está planteando no es solamente de departamento, también es casi infinito en todos los territorios de Colombia respecto a los municipios, entre municipio y departamento. Y es por la falta de herramientas técnicas al momento de crear los entes territoriales. Le escuché también que el gobernador de Meta había propuesto de Caquetá. Esa propuesta procede en un orden específico. Lo que prima es el concepto de ligar en el caso de los municipios para la corrección limítrofe de los mismos. Y como segundo, sí hay opción en relación a la pregunta que hacía la compañera, porque sí se pueden hacer consultas populares cuando los municipios son los que históricamente han hecho inversiones sociales en los territorios. Es decir, que las consultas de pertenencia de la población sí tienen injerencia en la corrección de los límites. Y eso es un problema que hay en Atlántico y creo que en el 80% de las poblaciones de Colombia, porque anteriormente los límites se fijaban por accidentes geográficos. Entonces no podemos pretender que el único criterio sea el accidente geográfico cuando varían. Es decir, los puntos de georreferenciación de los entes territoriales no puede ser solamente ese. Digamos que la norma que establece el tema de las consultas populares está establecida, pero aún sigue para el tema de los diferentes limítrofes únicamente el informe de IGAL como soporte para la decisión por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Debería haber precisamente este tipo de ejercicios populares. Sí, señor.